comenzar una serie nueva que le he titulado, ¿verdad? El patrón de la sabiduría. Es la serie, ¿verdad? ¿Qué nos dice Proverbios? Y vamos en esta mañana a hablar acerca, hermano, de cómo los hijos de Dios deben de ser sabios en todo aspecto. Así es que Proverbios capítulo 1, vamos a leer verso 1 al 7. Gloria al Señor. Si lo tiene conmigo, pues vamos a leerlo. Dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará, ¿qué, hermanos? Y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría, ¿qué es, hermanos? El temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjese, esa es la vida de los insensatos. Desprecian la sabiduría de Dios y su enseñanza. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias que nos permite, Señor, reunirnos, estar aquí. Te pido bendiga, Señor, la vida, Señor, de tus hijos, de tu pueblo, de tu gente, Señor, y todos aquellos que buscan, Señor, tu sabiduría, Padre. Te pido, Señor, traigas bendición a sus corazones, que tu gracia y tu amor sea con cada uno de aquellos, Señor, que te aman con el corazón, Señor. En esta mañana abre el entendimiento de aquel que aún no te conoce, aquel que no sabe, Señor, tu verdad, y tráele, Señor, sabiduría, para que pueda comenzar ahí y temer tu nombre, y pueda conocer tu salvación, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Tomen su asiento, mis hermanos. Gloria al Señor. Vamos a hablar entonces, hermano, a través de esta serie de algunos patrones de vida, de formas de vida, forma de ser, forma de pensar, ¿verdad? Así es que cuando hablamos de patrones nos referimos a las formas, cómo nos acomodamos y moldeamos, hermano, a la forma de vivir y ser en esta vida. Todos, cada uno de nosotros tenemos, hermano, patrones de vida, buenos o malos, pero los tenemos. Cada uno de nosotros formamos una manera de vivir, una manera de cómo conducirnos en esta vida. Y créame que algunos tienen patrones y forman patrones de vida malos, o sea, fuera de la bendición de Dios, pero también fuera de lo que es bueno, de lo que es elementalmente bueno. Así es que si nosotros en el día de hoy podemos entender, de reacomodar, y podemos tener la capacidad de reacomodar nuestra manera de vivir conforme a la sabiduría de Dios, le voy a dar un consejo, hermano. Hágalo porque le irá bien, porque será bendecido, porque usted, hermano, en esta vida será prosperado. Si su patrón de vida, su forma de vivir, tanto en su hogar como en su vida personal, está distorsionado, quiero decirle que lo único que cosechará será ruina a su vida y al final de su caminar. Así es que entendamos y adquiramos sabiduría, y como dice este proverbio, no seamos como los necios, despreciando el consejo de Dios. Así es que esos patrones de vida nos llevan a experiencias dolorosas, dulces, experiencias buenas y malas, pero también esos patrones de vida nos llevan a resultados favorables y a otros desastrosos, como le explicaba. Comenzamos hablando de un patrón que se debe formar en nosotros para obtener lo mejor de la vida que Dios nos permite vivir junto al lado de gente que nos ama y también nos observa. Así es que, hermano, Dios puede, quiere, desea, tiene el plan de ayudarnos para que nosotros enderecemos nuestro camino y podamos vivir en su sabiduría, y podamos vivir y adquirir las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Así es que es importante que seamos sabios, no inteligentes. Quizás algunos confunden, bueno, yo soy una persona muy inteligente, pero la inteligencia no tiene nada que ver con la sabiduría. La inteligencia
es de acuerdo a la forma o la manera como tu cerebro te ayuda a desarrollar las cosas. Pero la sabiduría es más, la sabiduría es espiritual, la sabiduría es más profunda, la sabiduría es más alta. La sabiduría es algo que solamente proviene de Dios y solamente Dios la da. Así es que, punto número 1, la sabiduría se entiende. La sabiduría se entiende. Nadie nace siendo sabio, hermanos. Nadie nace siendo sabio. Para ser sabio, usted tiene que aprender. Verá que nadie, cuando a veces nosotros somos un poquitito irrealistas, y cuando nacen nuestros hijos y decimos, este va a ser arquitecto, y te sale piloto, hermanos. Este niño va a ser, esta niña va a ser una modelo, y te sale otra cosa, hace otra cosa. Quiero que entienda que nadie nace siendo lo que uno quiere ser. Todo lo tenemos que aprender en esta vida, y la sabiduría también tenemos que aprenderla. La sabiduría es parte del aprendizaje. Así es que nadie nace siendo sabio. Dice el verso 1 al 3, dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Cuando usted lee estos últimos, ahí en el verso 3, prudencia, justicia, juicio y equidad, usted casi está mirando, el carácter de un juez, o sea, un juez de una corte, ¿sí o no, hermano? Un juez de una corte tiene que tener esto: prudencia, justicia, juicio y equidad. Imagínense, hay mucha gente que dice, wow, ese juez es un juez sabio, prudente, y tiene equidad. Y debe ser una cosa, hermano, la doctora Polo no es ninguna jueza, amén, para que no vaya, yo escucho los consejos de la doctora Polo. No, ella es una impía. ¿Usted sabe que es lesbiana esa señora? ¿Cómo? Ya no la voy a ver. Si es lesbiana esa señora, para que sepa. No se puede adquirir de esa clase de sabiduría. Pero estamos hablando de un juez. Piensa en un juez que está en una corte. Usted mira y dice, ese juez prudente, tiene justicia, entiende la justicia, tiene juicio y equidad. Pero déjame decir una cosa. Escúcheme lo que le voy a decir. Estos patrones de vida son ofrecidos a cada uno de los hijos de Dios. No importa que hayas nacido en el pueblo más humilde de Tangamandapio, Dios te puede dar prudencia, justicia, juicio y equidad. Y usted dirá, pero no, pastor, yo no acabé ni la primaria. No importa. Dios ofrece que estas formas de vida, estos conceptos que para nosotros quizás son muy elevados, pueden estar en nuestra alma y en nuestra persona, si seguimos los pasos correctos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Si seguimos la escuela correcta, esto se desarrollará en nuestras vidas, en cada uno de ustedes, cada uno de nuestros hijos, nuestros jóvenes. Por eso decía que ellos nos siguen, ellos vienen siguiendo nuestros pasos. Y es importante, hermano, que nuestros hijos también aprendan la prudencia, la justicia, el juicio y la equidad. Y para eso tenemos que sentarnos a los pies del Señor y decirle, Señor, enséñame estos patrones de vida. Porque aunque usted no lo crea, hay gente que es totalmente lo contrario a eso. Son imprudentes, no conocen la justicia, no tienen juicio y son totalmente, hermano, inicuos, perversos, que no conocen la iniquidad. Son lo contrario a esto. ¿Y cómo es que llegaron a eso? Simple, despreciaron el consejo verdadero de Dios. Continúa adelante. ¿Qué es la sabiduría? Es una pregunta. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es lo que proviene del conocimiento de Dios. Una palabra hebrea, hokma, es el conocimiento y la capacidad, habilidad de tomar las decisiones correctas y prudentes en el momento oportuno, firmeza en tomar decisiones consecuentes y correctas demuestra madurez y desarrollo. Así es que la sabiduría verdadera es el deber de procurar entender el consejo de Dios. Por eso el ser humano, cuando conoce a Dios, cuando conoce a Cristo,
Eso es un milagro de parte de Dios. Una persona cuando conoce a Cristo tira a la basura todo concepto, toda idea antigua que adquirimos a través de la vida, sea de los abuelos, de los padres. Y entonces el cristiano empieza a tomar la Biblia como la única fuente de conducta, fe y razón, hermanos. Pero déjeme hacer una pregunta. ¿Verá que para el mundo, nosotros que creemos en la Biblia, verá que estamos locos? ¿Verá que ellos dicen que estamos locos? ¿Verá que ellos dicen, es que ustedes pobrecitos les lavaron el coco? La gente, la pregunta común de la gente es, ¿y quién escribió la Biblia? Hermano, la Biblia fue inspirada por Dios, escrita por hombres que temían a Dios. Hombres que fueron usados por Dios. Y este libro es el único libro en la vida, es el único libro en la historia que todo el mundo odia, que todo el mundo desprecia. Sí sabe eso, sí mira eso. La gente ha muerto por este libro. Ha muerto por este libro. Porque es el libro de Dios. Es el consejo de Dios. Satanás no quiere que lo abras. Satanás quiere que este libro se te dore ahí enfrente en el dashboard del carro, que esté todo tostado, pero que no lo abras. Que nunca lo examines. Ese es el deseo del diablo. ¿Por qué? Porque en el momento que tú empieces a buscar la voluntad de Dios en ella, hermano, tú estás empezando a querer agradar a Dios. Y eso al diablo ni a tu carne le gusta. Pero tenemos que buscar la sabiduría, buscarla. ¿Dónde está? ¿Dónde está la sabiduría? No está lejos de ti. No está lejos de ti. Gente dirá, ¿y dónde puedo encontrar la sabiduría? Tengo que irse a preguntar a los monjes allá en el Tibet para que me hagan sabio. No, la sabiduría está cerca de ti. Ahorita lo voy a explicar, pero la sabiduría, hermano, está muy cerca, está en nuestras manos, está al alcance de nuestras manos. Está en una Biblia, está en la palabra de Dios. Continúa adelante. Entender la sabiduría te abre puertas que durarán toda tu vida. Toda tu vida va a durar la sabiduría en tu persona, porque ella te abre puertas. Dice el verso 3, estoy leyendo ahí Proverbios 1, dice el verso 3, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Esas son las principales enseñanzas y la sabiduría que Dios te provee, hermano. Y una persona que tiene estos conceptos en su vida, hermano, no puede o no hay otra cosa mayor y mejor que esto. ¿Por qué? Porque conocemos lo más excelente de Dios. En otras palabras, esto es el premio mayor de Dios a aquellos que lo buscan. Hay gente, pregunto iglesia, ¿a poco no hay gente que busca a Dios por dinero? Por riquezas, por trabajo. Hay gente que cuando está necesitado, ¿sabe lo que hay gente que está necesitada y van a las iglesias a buscar la ayuda de los hermanos para que los hermanos les consigan trabajo? Y ya después que consiguen trabajo se olvidan del favor que le hace la iglesia o los hermanos. ¿Ves una cosa? ¿Por qué es eso? Porque buscan a Dios detrás de una conveniencia, ¿o no, hermanos? Hay gente que nada más, voy a ir a la iglesia porque estoy enfermo, quiero que los hermanos oren por mí. Buscan a Dios por sanidad. Pero ves una cosa, esas personas, yo creo que en su bondad Dios, porque Dios es bueno. Dice la Biblia que Dios es bueno para los buenos y los malos, ¿sí o no, hermano? Dios en su bondad te da trabajo, incluso te sana, incluso te provee tus necesidades, porque Dios es bueno. Pero este consejo, esta parte de aquí del verso 3, solamente está determinada para aquellos que buscan agradar a Dios, aunque Dios no nos dé nada. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Si Dios no quiere sanarnos, aún así lo seguimos amando. Si Dios no desea darnos trabajo o riquezas o abundancia, aún así el cristiano, el Hijo de Dios, sigue amando al Señor. Dice primera de Pedro 1:18, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, fíjese, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Y de adelante dice, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Así es que
nosotros fuimos comprados, hermano, y rescatados de vuestra vana manera de vivir. Porque el mundo tiene una vana manera de vivir. ¿Por qué cree que no lo escuchamos? ¿Por qué cree que el mundo no lo escuchamos? No, hermanos, no tenemos nada que escuchar del mundo. Qué de sabio, qué de inteligente, qué de prudente, qué de justo el mundo nos puede enseñar. Hermanos, no lo escucho muy convencido, pero es la verdad. Hay gente que escucha mucho a la abuelita, a la mamá, al papá, y son inconversos. Hay gente que piensa que los inconversos saben más que nosotros, o que son más prudentes que nosotros, o que son más sabios que nosotros. Eso es imposible. Eso es imposible porque la vida de ellos es vana. La sabiduría de ellos no proviene de Dios. ¿Sabe de quién proviene la sabiduría del mundo? Dice la Biblia que la sabiduría del mundo es diabólica. Así es que el consejo que tú puedes recibir de una persona inconversa no puede provenir de Dios, sino de una persona imprudente. Y ahora, fíjese lo que dice 1 Pedro 1:18, en el verso 18, dice: vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Porque si nuestros abuelos no conocían a Dios, nuestros padres no conocían a Dios. Por lo tanto, dice la Biblia que la maldad de ellos solamente se retransmitía a otro, y después esa maldad se retransmitía a otro. Y así consecutivamente. Entonces, el consejo que nosotros recibimos, porque vuelvo a decir, hay patrones de vida en ti, hay patrones establecidos. ¿Quién te los enseñó? No, pues mis abuelos, mis papás. No, pues me los enseñó, yo los aprendí. No. Si no te los enseñó Dios, si no ha formado Dios un patrón de vida en tu vida, entonces quiere decir que no es bueno. ¿Por qué usted mira, hermano, tantas vidas descompuestas? Porque esas vidas descompuestas, distorsionadas, están formadas por patrones equivocados de vida. Tu forma de ser, tu manera, cómo te conduces, cómo eres. Mire, continúa adelante. Punto número 2. La sabiduría es necesaria a toda edad. La sabiduría es necesaria a toda edad. Continúa ya en Proverbios 1, el verso 4 dice: para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Hermanos, es nuestro deber transmitir nuestro consejo a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a toda persona, ¿sí o no, hermano? Y es deber de cada joven adquirir, buscar la sabiduría, porque ella nos quita lo simple. Dice, ¿cómo le llama el Señor a los jóvenes que no tienen la cordura, ni la inteligencia, ni la sabiduría de Dios? Les llama simples. ¿Alguna vez usted ha comido algo simple, hermanos? ¿Qué? ¿Algo simple qué? La comida, ¿no? Muchas veces oye, no, esto no sabe nada. ¿Alguna vez usted ha ido a un restaurante que ya no le gusta porque sabe muy simple la comida? ¿Vuelve? ¿Regresa? No regresa. Eso es lo que dice aquí, la simpleza con las cosas. Imagínate, hermano, las cosas simples, simple y sencillamente no tienen ninguna clase de atractivo, porque es muy simple. Es algo muy simple, ¿sí? Es como este pañuelo, ¿qué color? Es azul. Pero tú lo ves en un escaparate y cuesta $7,000. Dices, ¿cómo voy a pagar $7,000 por algo tan simple? De la misma manera, la vida que carece de la sabiduría de Dios es simple, no tiene ningún sentido. Se lo vuelvo a repetir: en la gente sin Dios no hay nada que nosotros pueda ser atraído. Nada. Al contrario, dice la Biblia que nosotros somos la sal de este mundo. Somos nosotros la sal de este mundo. Así es que vemos y encontramos, hermanos, que la sabiduría es necesaria para toda la edad. ¿Sí? Continúa adelante. Los simples y los jóvenes necesitan la sabiduría de Dios. Ya leí en el verso 4. ¿Qué es un simple? El simple
Fíjese, le voy a decir, le voy a leer lo que dice la traducción de esta palabra. Una persona simple es un tonto, es un engañado, un seducible, un sin sal. Eso es lo que significa esta palabra. Por eso las masas, las naciones, la masa de la gente son movidos fácilmente a través de la superstición, a través del temor, a través de la manipulación, porque son muy simples, porque carecen de cierta y mucha inteligencia, mucha sabiduría. Les he explicado muchas veces, hermano. A ver, si yo pongo aquí a un lado así, si yo pongo aquí en su lado una persona que estudió nada más hasta tercero o cuarto de primaria, ya adulto, y acá pongo a un abogado, le voy a hacer una pregunta: ¿a cuál de los dos es más fácil engañar? ¿Al abogado? Al que no estudió, ¿verdad, hermanos? Muchas veces los que no estudian la Biblia son los que se creen más consejeros, hermanos. Te voy a dar un consejo. ¿Conoces la Biblia? No, yo no necesito. Entonces, guarda silencio, ¿quieres? La sabiduría se adquiere a través de la palabra de Dios. El consejo de Dios se da a través de la palabra de Dios. Si usted va a decir, no, es que mira, yo allá en el pueblo así le hacía, guarda silencio, no hay consejo que valga. ¿Por qué crees que yo te he dicho que si quieres tú que las almas se conviertan, no le tienes que platicar tu vida, cómo eras? Tu vida no transforma a nadie, eso no es sabiduría. Hay gente que no, te voy a contar mi testimonio. Hay lugares donde invitan a traer testimonios. No, vamos a tener una campaña con el ex asesino que mató a 500. Espérate tantito. Toda sabiduría está en la palabra de Dios. Pero vuelvo a decir, lo simple se impresiona. Oh, wow, él era homosexual y se convirtió a Cristo. Vamos a escucharlo. Dice la Biblia claramente, hermano, que de todas esas cosas nos debe de dar vergüenza. De toda esa manera antigua de vivir nos debe de dar vergüenza. ¿Qué eras tú antes de convertirte? No vale la pena que te lo diga. No vale la pena. Pero hay gente que se alardean de lo que eran antes. ¿Sí? Alardean de lo que eran antes. Ese es un simple, hermanos. Y los jóvenes necesitan adquirir sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque la juventud, los niños mientras son niños los dirigimos, ¿sí o no, hermanos? Pónganme atención en esto. Los niños mientras son niños los dirigimos, como sea, pero los dirigimos. Cuando llegan a la juventud, es en el momento donde está la división de su vida. Muchos jóvenes se alejan del Señor y de la iglesia, o muchos seres humanos se alejan del Señor y de la iglesia en el momento de que son jóvenes. Cuando son jóvenes es donde toman la dirección equivocada, o muchos jóvenes toman la dirección adecuada de seguir sirviendo al Señor. La Biblia dice que sirvamos al Señor en nuestra juventud, cuando seamos jóvenes. Pero los jóvenes necesitan, a través de la sabiduría de Dios, son los que más necesitan esa sabiduría. ¿Por qué? Porque es en el momento que hacen grandes decisiones en su vida. Es en el momento que dicen, mamá, papá, ¿sabes qué? ¿Qué hago en la iglesia para servir al Señor? ¿Qué puedo hacer? O es en el momento que dice un joven, papá, mamá, ¿sabes qué? Yo creo que quiero ser predicador, o quiero ser músico para servir en la iglesia. Quiero hacer esto para hacer algo para la gloria de Dios, para el servicio del Señor. Ayúdame a lograrlo. Yo conozco jóvenes que, de hecho, yo he compartido con jóvenes. En conferencias están ahí y son jovencitos porque tienen el deseo de seguir el camino de Dios. Pero hay otros que llegan a esa juventud en el cual dicen, ¿sabes qué? Ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero asistir, ya no quiero saber nada de esto. Se meten a la universidad, como te decía hace poco, se meten a la universidad, maestros ateos, maestros que dudan de Dios, que no creen en Dios, se ponen a ponerles semillas y a sembrar duda y herejías en la mente de nuestros jóvenes. Entonces nuestros jóvenes empiezan a decir, ¿sabes qué, mamá? ¿Sabes qué, papá? El maestro tiene razón, nosotros no venimos de Dios, nosotros venimos del mono, nosotros venimos del Big Bang y toda esa clase de tonterías. ¿Dónde estuvo la falla? Que no se les enseñó
o que no adquirieron la sabiduría necesaria. Ahora pregunto, ¿nosotros como padres somos el ejemplo de ellos, sí o no, hermanos? ¿Hermanos? ¿Hermanos? Porque hay gente, mira, hay gente que piensa muy mal. Hay gente que piensa que la iglesia es la que tiene la obligación de educar a los hijos. Hay gente que piensa que la escuela es la que los maestros, ¿tú crees que los maestros le van a interesar a tus hijos, hermano? Especialmente hoy en Zoom, ¿tú crees que les va a interesar? Claro que no. La iglesia no tiene la capacidad de educar a tus hijos. Eres tú el que educa a los niños. Y eso es otro tema, pero es parte de esto para que nuestros hijos cuando sean jóvenes no sean simples. Continúa adelante. La sabiduría, igual que la fe, viene por el oír. La Biblia dice que la fe viene ¿por qué, hermanos? La sabiduría también. El verso 5, ahí mismo dice... El verso 5 dice, oirá el sabio, aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Fíjense cómo dice, oirá el sabio. Oirá el sabio. Jóvenes, sean sabios, escuchen el buen consejo de Dios a sus vidas. Si sus padres les dan un consejo bíblico, un consejo de Dios, síganlo, háganlo. Porque esa es la sabiduría, ustedes están demostrando sabiduría. Sabiduría de parte de Dios. Se van a acercar a la vida de los jóvenes malas amistades, ¿sí o no, hermanos? Y nosotros muchas veces no vamos a tener acceso de poder bloquear esas malas amistades. Y esas malas amistades también querrán influir en la vida de nuestros hijos. Pero debemos nosotros, hermano, hacer oír a nuestros hijos, explicarles el consejo de Dios, porque la sabiduría viene a través del oír. Continúa adelante. El buen consejo ayuda bastante en la jornada de la vida. El buen consejo ayuda bastante en la jornada de la vida. Dice Proverbios 19:20. Proverbios 19:20. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio. ¿Cuándo? En tu vejez. Claro que sí. Esto bueno, yo le encuentro mucho sentido. Escucha el consejo y recibe la corrección. ¿Qué es la corrección? Hermanos, usted sabe, por ejemplo, en los tiempos que hoy vivimos en un tiempo de grandes avances tecnológicos. Por ejemplo, ya ahorita se mandan sondas a Marte, que es el planeta continuo, y desde allá se mandan imágenes aquí a la Tierra. Pero déjeme decir una cosa, ¿verdad que eso no se logró en el primer intento? ¿Cuántos intentos se tuvieron que hacer para que eso se pudiera lograr, mandar una sonda hasta Marte y mandar imágenes para acá? Póngame atención en esto. ¿Usted ha visto cohetes que al ir subiendo explotan? Pero ¿sabe cómo es que todo se va mejorando? A través de corrección. Nuestra vida personal tiene que tener correcciones constantemente, hermanos. Todos y cada uno de nosotros sabemos lo que está mal en nuestras vidas, ¿sí o no, hermanos? Hermanos, pregunto, ¿no debemos de corregirlo? Cuando lo corregimos, entonces nuestra vida va mejorando. Escucha el consejo y recibe la corrección. Corrige la vida a través del consejo sabio de Dios, para que seas sabio en tu vejez. Hace mucho tiempo escuchaba a un joven que discutía con un hombre anciano. Pero el hombre anciano, el hombre mayor, era un hombre necio. Era un hombre que hablaba necedades. Y el joven le dijo el joven al anciano: mira, yo lo que creo, que para que hables esas torpezas que hablas ahorita, es porque cuando eras niño fuiste muy torpe y nunca escuchaste la corrección de tus padres.
Cuando fuiste joven, fuiste muy torpe y no escuchaste la corrección de tus mayores. Cuando fuiste un adulto, seguiste siendo un torpe. Por eso es que el día de hoy, ya en tus canas, eres un hombre torpe. El joven le decía al anciano. Porque hay muchas personas que piensan que los jóvenes, los ancianos o las personas mayores, por ser mayores, son más sabios que nosotros, ¿verdad, hermano? Hay gente que tiene esa idea. Déjame decir una cosa, eso es un error. Eso es un error. No todas las personas mayores tienen la capacidad de dar buenos consejos a los más jóvenes. No todos. Una cosa es que tenga experiencia, que después de tantos golpes en la vida le fue mal y que ya cuando está viejo allá por sus 140 años diga, oh, como que ya me cayó el 20, algo hice mal. Claro que sí, toda tu vida le hiciste mal. Por eso es importante que yo como padre adquiera sabiduría, que mi vida joven sea sabio, escuche el consejo de Dios, para que cuando esté grande, viejo, yo pueda ser escuchado a través de la sabiduría que les imparto por medio de la palabra de Dios. Pero le voy a decir una cosa muy triste, hermano, muy triste en cuestión de nuestra cultura. A nosotros culturalmente no nos gusta estudiar, no nos gusta leer, no nos gusta. Si yo a ustedes les preguntara cuántos libros, buenos libros, aparte de la Biblia has leído, yo estoy seguro que algunos de ustedes jamás han leído un buen libro. Debo decir una cosa, eso es un mal, eso es algo muy malo. Muy malo, porque eso evita que nuestra vida vaya adquiriendo sabiduría de parte de Dios en nuestro corazón, a nuestra vida. Continúa adelante, punto número 3. Punto número 3, la sabiduría comienza en alguien, no en algo. La sabiduría comienza en alguien, no en algo. Los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos pueden adquirir sabiduría de Dios. Claro que sí. No todos están aptos para impartir sabiduría de Dios. Eso es lógico. No debemos escuchar el consejo de todo el mundo. Ese es el consejo de Dios. Pero la sabiduría comienza en alguien. Y cuando me refiero a alguien, me refiero que la sabiduría es una persona. Dice el verso 6 y 7 de ahí de Proverbios 1, para entender proverbios y declaración, palabra de sabios y dichos profundos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hermanos, la sabiduría es espiritual. Y ahorita lo leemos, pero necesita usted nacer de nuevo para que llegue a una sabiduría correcta, una sabiduría buena. Usted necesita nacer de nuevo. Necesita conocer a Cristo como Señor, como Salvador, ser su siervo, ser sierva de Cristo, vivir rendido a los pies del Señor. Como les he explicado, muchas veces la gente piensa que toda la vida espiritual es solamente para el pastor. El pastor es el único que tiene que orar mucho, tiene que leer mucho la Biblia, él es el único que tiene que gastar tiempo en estudiar, en leer, y yo nada más cumplir en asistir a la iglesia el domingo o el jueves. Déjeme decir una cosa, que eso no es así. Porque la sabiduría, hermano, que se imparte de un púlpito, también tiene que ser recibida por personas sabias. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Y es ahí el problema. La sabiduría, ¿qué es? La sabiduría que no es recibida por personas sabias. Bueno, la Biblia habla la Biblia nos expresa muchas cosas incluso difíciles de digerir y muestra esas comparaciones de una manera muy fuerte. Pero eso es una cosa. Si usted dice, bueno, el pastor estudia y sabiamente nos da el consejo, pero usted tiene que decir, yo con sabiduría tengo que recibir ese consejo para que mi vida también avance y crezca. Porque el pastor puede ir 30 millas adelante y usted como oveja viene 20, 30 millas atrás. Porque no va a la par recibiendo el consejo, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Si usted bien se fija, usted nunca me va a escuchar a mí decirles lo que soñé anoche, ni lo que Dios me dijo anoche, porque eso para mí no existe.
No es de, ay, Dios me dijo. No, eso no existe. Usted nunca me va a oír a mí decirle, hermanos, yo venía esta mañana, traía un mensaje preparado, pero esta mañana estaba allí en el carro y empecé a sentir Rakanda Sayamaya, y el Señor me cambió otro mensaje y les voy a predicar otra cosa. Usted jamás va a escuchar eso aquí, jamás. Cuando usted escuche eso, usted lo único que puede decir, no, el pasado es pura excusa, no se puso a estudiar esta semana, mejor que lo diga. Porque ese es el pretexto de esas personas. Es una cosa, estudiamos para impartir la sabiduría de Dios al pueblo, pero el pueblo tiene que ser sabio para recibir esa sabiduría. Muchas veces lo hacemos, porque yo también lo he hecho. ¿A veces he llegado a la tienda y que está alguien esperándote con un panfleto? Hermanos, aunque sea de otra cosa, de aseguranzas, el pollo, no sé, de otra cosa, te ha estado esperando a alguien con un panfletito y tú lo ves. Si no te interesa, ¿qué haces? ¿Sí o no haces esto? ¿No? O no me digas que guardas todos los panfletos que te dan en la tienda. No, pastor, yo los tengo almacenados. ¿No haces eso? Si no te interesa, lo que haces es lo tiras, ¿sí o no? No hagan lo mismo en la iglesia. No hagan lo mismo con el consejo de Dios. Porque el único que paga las consecuencias eres tú y tu generación. ¿Por qué me habrá salido este chamaco así? Pues porque te mira a ti. ¿Por qué habrá sido esta hija así? Pues porque te mira a ti, ¿o no? ¿O no, hermanos? Es así. Porque menospreciamos el consejo de Dios. Y despreciamos, hermano, que en la jornada de la vida queremos lo mejor, porque somos buenos para querer lo mejor, ¿o no? Hermanos, ¿no nos gusta lo bueno? No, pastor, yo soy bien humildito. No seas falso. A todos nos gusta lo bueno, ¿sí o no, hermanos? A todos nos gusta lo bueno, nos gusta lo mejor, ¿o no? ¿Qué quieres comer? ¿Frijoles o un filete miñón? ¿Qué quieres comer? No, a mí denme los frijolitos, por favor, please. No peques de humildad, ¿sí? No peques de humildad. Todos naturalmente por nuestra naturaleza nos gusta lo bueno. Ojalá les gustara la sabiduría de Dios, no la sabiduría del diablo, porque el diablo es torpe, el diablo es mentiroso. Ya, yo quiero lo mejor para mi vida, quiero lo mejor para mis hijos. ¿Dónde lo consigo? ¿Dónde lo encuentro? En Dios, en su palabra. Ahí está lo mejor de lo mejor: juicio, equidad, justicia. Eso es lo mejor de Dios. Continúa adelante. La sabiduría de Dios está reservada para los espirituales. La sabiduría de Dios está reservada para los espirituales. Dice 1 Corintios 2, verso 14. Fíjese lo que dice. Léalo con atención. Pero el hombre natural, ¿a quién se refiere el hombre natural? Se refiere al hombre sin Cristo, al hombre sin Dios, al hombre que todavía vive en sus pecados, en sus delitos. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué son? Está loco el pastor. Para ellos es locura. Para el inconverso, la palabra de Dios es locura. Dice, y no las puede, ¿qué? Para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual, fíjese lo que dice el verso 16. En cambio el espiritual, ¿a dónde estamos? El 15. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, ¿qué, hermanos? A ver, ¿cuántos aquí han creído en Cristo como Señor y Salvador? Aunque usted quizás no lo crea, pero usted tiene la mente de Cristo. O sea, sus pensamientos vienen a ser puestos dentro de usted. Pero hay algo muy importante.
Dice anteriormente, hermano, que el hombre natural, el hombre que no tiene a Dios, que no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu de Dios, y todo lo que se hable espiritualmente para él son locuras, son tonterías. Por eso le he dicho muchas veces, hermano, no le haga caso a los impíos cuando están con su quejadera y con su murmuración y con sus críticas. Y esos son los hermanos, sí, esos son, ¿cómo la ves? Y ese es el pastor, sí, él es el pastor, ¿cómo la ves? Y esa es tu iglesia. Sí, es mi iglesia. ¿Cuál es el problema? Nunca te avergüences de ser hijo de Dios. Ellos son impíos y para ellos todo lo que nosotros, porque puede ser ¿me están entendiendo lo que estoy hablando? Hay gente que no me entiende. ¿Por qué no me entiende? ¿Por qué no entiende lo que estoy hablando? Es como que estamos hablando en otro idioma. ¿De qué está hablando? No entiendo, no comprendo. Por eso se vienen vacíos, se van vacíos, porque nada pueden entender, porque son personas naturales, sin el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios en tu vida es la recepción. Usted sabe que los aparatos necesitan una antena. Por ejemplo, los teléfonos, ¿verdad que necesitan una antena? Adentro de su celular tiene una antena. Adentro tiene una antena, que esa antena se conecta con la fuente de donde viene todo. Es una cosa. El Espíritu de Dios en su vida es esa antena que entiende, recibe y percibe todo lo que es espiritual. Si una persona no puede entender los conceptos espirituales, es porque el Espíritu de Dios no habita en su vida, no tiene antena espiritual. Por eso viene, se sienta y vámonos a vivir como la vida, porque decía el jueves, nada más una vida tenemos y hay que vivirla y hay que disfrutarla. Es lo que cantaba Celia Cruz, que la vida es un carnaval, ¿no, hermanos? De verdad, yo no creo que ahorita esté en un carnaval esa señora. Pero déjeme decir una cosa, el hombre natural no percibe las cosas espirituales, porque esas se han de discernir espiritualmente. Ahora dice el verso 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Mira, por eso la Biblia dice que cuando hay un problema entre hermanos, lo juzguemos entre los hermanos en la iglesia. Ahí va otra vez, ¿me escuchó bien? Entre hermanos. Bueno, hasta la fecha, déjeme echar memoria de mí. Déjeme echar memoria de todos mis apuntes, pero no he corrido a nadie porque llevó a otro a juicio, a la corte. No, que ha sido bueno, ¿verdad? Eso es bueno, pero debe ser una cosa. Si yo me enterase que un hermano llevó a corte a otro hermano, allá están en la corte peleando el hermano con el hermano por cuestiones de lo que sea, antes de haber pasado por el juicio de la iglesia, eso es absolutamente intolerable, hermano, intolerable. Eso no se permite. ¿Llevaste a juicio a tu hermano? Sí, pues es que me debe 5,000. ¿Sabes qué? Mira, agarra tus cosas y vete a otro lugar. Eso demuestra a una persona impía que no conoce a Dios. La Biblia nos dice aquí claramente que el espiritual juzga todas las cosas. Pablo dice, ¿acaso no hay entre vosotros espirituales que juzguen las cosas? ¿Me estoy explicando, hermanos? Y dice ahí, el espiritual no es juzgado por nadie. Si alguien observa mi vida y tiene algo que decirme, tienen que ser ustedes como hijos de Dios, los hijos de Dios. Si usted viene y me dice, pastor, ¿sabe qué? Está mal en esto. Yo lo examino, lo miro, el Señor me dirá, estás mal. Yo lo rectifico. ¿Saben qué, hermanos? Discúlpenme, perdónenme, estoy mal en esto. Pero me lo dijeron personas espirituales que miraron, ¿sí? Pero no va a venir tu esposo impío, ni tu esposa impía, ni tus primos impíos, ni tus parientes impíos, nadie que conozca a Cristo escucharemos su voz, porque ellos no tienen, hermano, el consejo de Dios. Por eso Dios nos ha dado capacidad. ¿Me expliqué correctamente, iglesia? Así es que cuando escuches quejas de aquellos impíos, que mira esa iglesia, que mira el pastor, que mira a los hermanos, que... Ya te dije un día un dicho: a chillidos de marrano, oídos de carnicero sordo. Amén, hermanos. Di misa. Son mis hermanos, es el pastor, es la iglesia. ¿Son imperfectos?
Sí son imperfectos, pero es la iglesia del Señor. A la iglesia no la juzga, a la espiritual no lo juzga. Hermanos, a ver, ¿dónde estamos? ¿En cuál estamos? El 15. ¿Sí? El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. De nadie. Ni Pablo se está refiriendo a los inconversos. De nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es eso? ¿Eso es ser orgullosos, altivos, soberbios, como dicen? No, es la verdad. Es la realidad, es lo que Dios nos dice, lo que Dios nos enseña. Continúa adelante. La sabiduría son dichos profundos. La sabiduría son dichos profundos, hermanos. Retorno a Proverbios 1, dice el verso 6, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Eso es algo hermoso. Es como cuando usted escucha a dos científicos hablar. Imagínense, escuchar dos científicos hablar de moléculas, de gravedad, no sé, de ecuaciones, de matemáticas. Lógicamente que vamos a escuchar dos científicicos hablar y vamos, wow, ¿de qué están hablando? Es inentendible su lenguaje. Escuchar hablar a dos abogados, a dos doctores, hablar a dos doctores de enfermedades, de medicina, de procesos, de curación. Es para nosotros inentendible si no somos doctores, si no somos abogados, si no somos científicos. De la misma manera, hermano, de la misma manera, la palabra de Dios es entendible para aquel que habla el mismo lenguaje de Dios. El Espíritu de Dios está en tu vida. Él te enseña el lenguaje. Es como los idiomas. Es como los idiomas. Tienes que aprender un idioma para entender y platicar con la gente, ¿o no, hermanos? Hermanos, imagínense que nos vamos a vivir a Japón. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Aprender el idioma. Si no vamos a vivir a Rusia, es lo mismo, aprender el idioma. Cuando tú te conviertes a Cristo, lo primero que tienes que hacer es aprender el idioma de Dios. No el del pastor, ni el de los hermanos, porque los hermanos son re buenos para hablar. Hay mucha gente que va a las iglesias que son re buenos para hablar un idioma falso. ¿Sí? Pero Dios habla un idioma espiritual que es entendido por los espirituales, por aquellos que conocen a Dios. Eso proviene de Dios a mi vida. Eso habló Dios a mi vida. Para entender proverbios y declaración y palabras de sabios y dichos profundos. Continúa adelante. El lenguaje de la sabiduría de Dios es solo entendido por los hijos de Dios. Es solamente entendido por los hijos de Dios. Fíjense en Juan capítulo 8, verso 42, 8:42 de Juan, dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios. Fíjense cómo la Escritura nos enseña este pasaje tan claro. Dice: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaran, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, o sea, el Padre me envió. El 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Fíjense lo que Cristo dice. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no entienden mi idioma? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? Dígalo con fuerza, hermano, porque ay, el diablo, no diga el diablo. Te reprendo, no, el diablo, ustedes son vuestro padre el diablo, dijo Jesús. Y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido, ¿qué? Homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad. ¿No me creen? Y esa es la realidad del lenguaje espiritual. Por eso las palabras, en este caso las palabras del predicador, son inentendibles, son ofensivas, ay, ¿sabes qué? No vuelvo a venir, no me traigas aquí, adiós, ya no regreso jamás. Pues que te vaya bien, que te vaya bien, porque el lenguaje de la palabra de Dios
es solamente para los hijos de Dios. Ahora usted dirá, yo quiero entenderlo. Conviértete a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y ríndete a los pies de Cristo. Y el Señor pondrá su espíritu en ti. Y entonces empezaremos a hablar lo mismo. Entonces cuando abras la Biblia y leas, porque déjame decir una cosa, ¿cuántos aquí eran idólatras? Bueno, ¿cuántos aquí adoraban a imágenes hechas por los hombres, vendidas ahí en Tijuana a $10? ¿Cuántos? Levante la mano. ¿Cuántos adoraban imágenes? Nada más 3 y los demás no. ¿Los demás eran musulmanes o qué eran? Muchos de nosotros venimos de la idolatría, ¿sí o no? Entonces, hermanos, les pregunto, ¿verdad que pensábamos que estábamos bien? ¿No pensábamos que estábamos bien? Pero cuando abrimos la Biblia, miramos que Dios dice que no tenemos que adorar esas imágenes, ni tenemos que honrarlas, ni tenemos que venerarlas. Y entonces nuestro entendimiento, hermano, vino la luz a nuestro entendimiento y empezamos a oír y entender lo que Dios dice en su palabra, porque empezamos a hablar el mismo lenguaje de Dios. El mismo lenguaje de Dios. Como Cristo aquí les dice a los fariseos, ¿por qué no entienden lo que les digo? ¿Saben por qué no entienden lo que les digo? Le dice Jesús a los fariseos. ¿Saben por qué no me entienden lo que les estoy hablando? ¿Saben por qué no entienden mi lenguaje, mi idioma? ¿Saben por qué no? Ahora, escúcheme esto. No es que Jesús hablaba otro idioma. Jesús hablaba en griego. Jesús hablaba en griego con los fariseos de ese momento. Era el idioma oficial que en ese momento, en los tiempos de Cristo, el idioma oficial era el griego. Jesús habló griego, los fariseos hablaban griego, todos los apóstoles hablaban griego. No es que Jesús estaba hablando en otro idioma diferente, no. Simple y sencillamente Jesús está refiriendo a las palabras espirituales que son espirituales. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Saben por qué? Porque vuestro papá, vuestro padre es el diablo. Y las obras del diablo ustedes quieren hacer son padre de mentira. Porque los rusos, ¿qué hijos tienen? ¿Chinos? Imagínense que un ruso va al parto de su esposa y ve un hijo chino, ¿qué va a decir? Hay bronca segura, ¿no, hermanos? Déjense una cosa. Los chinos dan chinos, ¿no? Los rusos dan rusos. De la misma forma, Dios, sus hijos, son hijos espirituales. El diablo, que es mentiroso, sus hijos serán ¿qué? Mentirosos. Por eso el ser humano es mentiroso, en todo miente. Es tan mentiroso que se cree sus propias mentiras, que las mentiras que dice él mismo se las cree. Qué desgracia, mi amado hermano. Continúa adelante. La sabiduría comienza en la persona de Cristo. La sabiduría comienza en la persona de Cristo. Dice el verso 7, termino de Proverbios 1, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dice la Biblia que la palabra de Dios, póngame atención en esto, que la palabra de Dios es como un martillo. ¿Alguna vez te has pegado en el dedo con un martillo? Duele, ¿verdad? Y dice la Biblia que la palabra es como un fuego. Si nos acercamos, nos quema, nos duele. En una ocasión dijo Juan el apóstol, en una visión, tragó el libro, igual que Ezequiel tragó el libro de la ley, la palabra, y dice la Biblia que en el paladar le sabía amargo. Amargo. Pero después de que fue a su vientre, era dulce como la miel. La palabra de Dios, si tú logras pasar ese enojo, ese coraje, ese berrinche que haces, ay no, porque me cae re gordo el pastor, porque siempre, y luego empiezas a ver a la esposa, al esposo, tú le fuiste de chismosa, ¿verdad? Tú le dijiste, ¿verdad? Por eso me la está tirando. Pregunto, ¿no es lo que normalmente la gente dice?
Pero me lo dijo por mí, ya nada más es más, hasta me miraba a los ojos. No, lo estoy mirando a todos, hermano. Lo digo por mí, yo estaba. Es una cosa, si tú logras pasar esa confusión, esa pequeña confusión, y dices, pero voy a seguir escuchando la palabra de Dios, voy a seguir escuchando la palabra de Dios. Dice la Biblia, te lo dije hace un momento, la fe viene por. El día de mañana esa palabra te traerá fe a tu alma y a tu corazón. Fe que te salvará y te dará vida eterna. Y podrás encontrar el camino a la salvación. Los insensatos desprecian la sabiduría. En otras palabras, no seas insensato. Despreciar esa sabiduría es despreciar la vida. Termino en Juan 3:18. Fíjate lo que dice Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? O sea, no tienes que esperar al juicio. Ya eres condenado. Ya estás bajo condenación, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El jueves les decía, ¿quiénes son los que cometen la blasfemia contra el Espíritu Santo? No son los cristianos, no son los hijos de Dios. Es imposible que un hijo de Dios cometa la blasfemia contra el Espíritu de Dios. Los que cometen la blasfemia contra el Espíritu de Dios son aquellos que escuchan el mensaje y dicen, ¿sabes qué? Esto no es para mí, no me importa, no quiero volver a oír. En ese momento blasfeman contra el Espíritu de Dios. Por eso dice aquí que ya han sido condenados, porque el Espíritu de Dios simple y sencillamente te ha abandonado a tu duro corazón. Si el Espíritu de Dios te ha abandonado a tu duro corazón, hermano, entonces no hay otra cosa más que la retribución de tus pecados y de tu maldad. Pero cuando tú sabiamente dices, ¿sabes qué? Es cierto, yo quiero lo mejor para mi vida, quiero lo mejor para mi hogar, quiero lo mejor para mis hijos. Y lo mejor para nuestros hijos no son los tenis caros, ni la ropa cara, ni las mejores escuelas. Lo mejor para nuestros hijos es que ellos aprendan a temer a Dios. Ese es el mejor regalo y obsequio que le podemos dar a nuestros hijos. Busquemos ser sabios, escuchando a nuestro Dios. Busquemos la sabiduría a toda edad en nuestras vidas. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, porque creer en Cristo, hermano, es el principio de toda sabiduría. ¿Oramos? Incline su rostro y vamos a orar.